Hoy vamos a ver parches alopécicos. Fíjense esta dermatoscopia, ¿no? ¿Qué vemos acá? Puros puntitos negros, pelos fracturados y más nada. Un cuero cabelludo relativamente sano. ¿Qué tipos de alopecia sabemos que tenemos? Alopecias areatas, androgenéticas, efluvios telógenos o alopecias cicatriciales. En las alopecias areatas son parches circulares bien definidos de pérdida de cabello. Ahí no hay ni atrofia, ni hipertrofia, ni eritema, nada. Simplemente un hueco sin pelo que de repente el paciente lo notó. ¿Qué vamos a ver en la dermatoscopia? Muy simple. La dermatoscopia lo primero que va a tener son pelos en signo de exclamación, que son pelitos como más gorditos en la punta, hacia el folículo y luego adelgazaditos. La superficie va a estar lisa, la piel no va a estar inflamada, los bordes son bien definidos, sabemos dónde empieza y dónde termina el parche de alopecia. Se asocia con estrés, con autoinmunidad, por eso pedimos siempre pruebas tiroideas, historia familiar y trastornos tiroideos. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues simple, esteroides tópicos, se le puede poner algún tipo de inmunoterapia, el minoxidil que siempre nos va a ayudar a sacar más pelo y si sabemos que fue por una situación de estrés, enviarlos al psicólogo. Acuérdense que cada edad tiene niveles de estrés diferentes. No es lo mismo una niña de repente de 7 años donde la hormiguita la dejó de hablar, que ya para ella eso es un estrés que quizá no es manejable, a un adulto, ¿ok? En cuanto a la alopecia androgenética, acuérdense que el que tiene alopecia androgenética no siempre nota la caída, nota que no hay pelo, pero no la caída, porque primero se va adelgazando el pelo y luego cae. Hay una miniaturización folicular, por lo tanto vamos a ver en el dermatoscopio pelos muy delgaditos, que es un patrón característico, y conserva el borde posterior. Está asociado a trastornos genéticos, por supuesto, es hereditario. Hormonas androgenéticas, en el caso de las mujeres es muy importante pedir el perfil hormonal, testosterona, dihidroepiandrosterona. A la edad, es más común en los hombres que en las mujeres, y el sexo, por supuesto, masculino. ¿Qué vamos a utilizar? Finasteride o dutasteride, minoxidil, trasplantes capilares o terapias hormonales. En cuanto al efluvio telógeno, pues es una pérdida difusa y temporal. Ahí el paciente sí nota la caída. El paciente te dice, hago así y me sale muchísimo pelo. No escuchen cuando digan en la ducha, cuando me peino, porque obviamente ahí hay tracción con el peine, pero sí, si cuando ellos se levantan en la almohada hay pelo, si por donde ella va caminando hay pelo, si se sienta en una silla y está el pelo pegado atrás o en el suéter, eso sí son signos importantes. Hay una caída generalizada, no hay ningún parche alopécico, no es inflamatorio, es completamente reversible y cuando jalamos así, chun chun, se nos vienen muchas veces por lo menos un pelito. Está asociado al estrés, al efluvio telógeno posparto, a deficiencias nutricionales o medicamentos. Hay que suplementar las vitaminas que estén faltando o los elementos que estén faltando, hierro, selenio, vitamina D, lo que sea, ácido fólico, manejo del factor desencadenante, si por ejemplo fue estrés, apoyo nutricional y el minoxidil es maravilloso porque nos ayuda a que salga nuevamente el pelo. Alopecias cicatriciales. Aquí sí tenemos un problema grande que no es recuperable, es la pérdida permanente de pelo por cicatriz. Hay una destrucción completa del folículo, hay tejido cicatricial rosado con telangiectasias y puede haber inflamación visible y sabemos que es irreversible. Una vez que se forma una cicatriz, ya yo no tengo forma de volver a perforar para que salgan los folículos. Está asociado a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, a infecciones, traumatismos o quemaduras. Y lo que debemos hacer es aplicar inmunosupresores, antibióticos si es el caso, y prevenir que el daño siga avanzando. Explicar bien al paciente que ya ahí no va a salir pelo, pero que tenemos que conservar el pelo en el resto del área. Por lo tanto, si es un trastorno autoinmune, por supuesto, tenemos que corregirlo para que no se nos siga cayendo el pelo. Puede haber cirugía reconstructiva, quitar el área cicatricial para colocar esa piel de otra zona. Tenemos un paciente masculino de fototipo 1, 2, 36 años, joven con antecedentes familiares de calvicie masculina. Se presenta para evaluación por pérdida de cabello en la parte posterior del cuero cabelludo. Hay parches lisos, redondos, claramente demarcados de pérdida de pelo y a la dermatoscopia vemos signos de exclamación en la periferia de los parches principalmente.
El paciente notó por primera vez la pérdida de cabello hace aproximadamente 1 año, pero recientemente ha progresado hasta abarcar áreas enteras del cuero cabelludo. Únicamente ha tenido estrés debido a un próximo examen de contabilidad que tiene presente. El paciente no ha intentado ningún tratamiento para las lesiones. ¿Cuál es su posible diagnóstico? Alopecia areata. Alopecia areata. Perfecto. Opino igual. Exacto. Puede o no tener, pues si nos fijamos, tiene aquí un poquito de entraditas, ¿no? Pero eso no es lo que nos importa. Nos importa esto. Vean cómo se ven los puntitos negros. Esto es característico también de la alopecia areata. Y son parches circunscritos. Entonces, ¿cómo describimos estas lesiones? ¿Quién me la describe? Un Serían parche. zonas, focos alopécicos en forma de moneda en espacios difusos en toda la cabeza, puede darse. Y pues a la dermatoscopía generalmente se observa pelos en crecimiento en signo de exclamación e incluso folículos vacíos, puntos amarillos. Eso básicamente, no sé si hay algo más que... Perfecto. Las lesiones están distribuidas aleatoriamente sobre el cuero cabelludo y aparecen como regiones bien definidas de pérdida uniforme de cabello, exponiendo la epidermis subyacente. Las lesiones varían en tamaño, pero son típicamente circulares, no dolorosos a la palpación y no son ni eritematosas, ni purulentas, ni pruriginosas. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Si tuviesen que escoger otro diagnóstico, ¿cuál escogerían? ¿Podría ser alguna tiña, doctora? Sí, claro, por supuesto. ¿Alguna foliculitis también? Sí. Aunque O- una folitis tan redondita sería raro, pero bueno, ¿por qué no? Si no la vemos de cerca y no vemos que hay todavía espacios foliculares, pues podríamos decir hasta cicatriz. Doctora, una pregunta. Entendí que en la tricoscopia, Ajá. Sí. el puntillo amarillo es parte de la cicatrización. No sé qué tan real es esto o qué aplica aquí en dermatología. No, porque no, en la alopecia areata de hecho es típico ver los puntos amarillos. Ok, Ujú. gracias. Sí, nada, me gusta más el diagnóstico de la tiña, ese me pega un poquito más. Entonces, recuérdense de otras cosas, está la tricotilomanía, que también nos puede dar parches redondos, depende de cómo sea la manía del pelo, que es un trastorno psicológico caracterizado por el impulso de arrancarse del propio cabello. Es común en adolescentes femeninas, presenta parches irregulares de pérdida de cabello, pero generalmente cuando vemos, se ven más como la primera fotografía de la clase. Vemos cabellos que están rotos firmemente unidos al cuero cabelludo, o sea, están ahí, pero están quebrados. La tinea capitis me gustó, enfermedad fúngica común en niños, pérdida de cabello en parches, inflamación y descamación del cuero cabelludo, ahí lo diferenciamos. Puede haber prurito, es transmisible por mascotas, principalmente gatitos o artículos compartidos, y la tricoscopia muestra pelos en coma. Alopecia androgenética es una condición no cicatricial hereditaria. El retroceso comienza desde la línea de implantación del pelo hacia atrás con adelgazamiento de la corona. En mujeres puede haber adelgazamiento difuso con preservación de la línea frontal. Es un desarrollo insidioso, poco a poco, lentamente, puede requerir biopsia porque a veces podemos confundirlo de repente con una alopecia areata difusa o un efluvio telógeno muy marcado, dependiendo de la historia que nos esté contando el paciente y lo que hallemos en el dermatoscopio. Alopecia central centrífuga cicatricial. Aquí es otro caso, porque es una alopecia inflamatoria y hay cicatrización gradual, pero cicatrización. Comienza en la región central y se va expandiendo predominantemente en mujeres afroamericanas. Eh, Hay historia familiar genética y también tiene que ver el cuidado del cabello y los síntomas son dolor, prurito u hormigueo. En el efluvio telógeno que vamos a ver, alopecias agudas, no cicatriciales, son difusas, se caracterizan por pérdida intensa del cabello, lo puede desencadenar fiebre, infecciones, cirugías, traumas, parto y otros medicamentos, por ejemplo, déficits nutricionales, dietas extremas, los bariátricos, puede presentarse de forma crónica también. Y la alopecia areata, pues la conocemos muy bien, trastorno autoinmune con pérdida de cabello no cicatricial en parches, lesiones típicamente circulares que progresa a alopecia
Total o universal cuando involucra cejas, pestañas y otras partes. Generalmente es asintomática y raramente presenta prurito o dolor o algún tipo de parestesia. Estuvimos todos de acuerdo en que pensamos que esto es una alopecia areata, ¿ok? A pesar de que tiene el antecedente de alopecia androgenética, que quizá podía confundirte hasta que lo ves. ¿Cuál es el mejor paso a seguir? Pues bueno, si ya hicimos el examen físico y la dermatoscopia, podemos hacer tricoscopia si lo queremos. Después de visualizar la alopecia areata mediante la tricoscopia, podemos hacer una pruebita de tracción. Si de verdad generas mucha duda, pues una biopsia te puede ayudar. Sin embargo, la mayoría de las veces de verdad que no se toma biopsia. Eso es un diagnóstico de la puerta. El paciente pasa por la puerta y ya tú sabes por lo que viene. ¿Cuáles son las modalidades de diagnóstico más apropiadas? Es decir, análisis de laboratorio, biopsia, raspaditos, ¿qué más vamos a utilizar? ¿Qué utilizarían ustedes en una alopecia areata? Principalmente Para clínico. ¿Pedirían laboratorio? No, ¿Pedirían una biopsia? Yo generalmente pregunto escala de estrés del 1 al 10 y ya de ahí se dice, no, pues tengo esto, no duermo. ¿Le harían un raspadito para buscar IFAs? ¿No? Bueno, yo difiero Podría ser. en una cosa. Yo a todas mis alopecias areatas les pido por lo menos anti-TPO. Generalmente el perfil tiroideo completo. Acuérdense que hay una asociación más no causalidad entre alopecias areatas y trastornos tiroideos. Por lo tanto, es como un poco nuestro deber investigar si por casualidad el paciente no tiene también un problema tiroideo porque lo estaríamos ayudando en su salud en general. Y si está presente el problema tiroideo, hay que corregirlo para poder mejorar óptimamente la alopecia areata. Y además así sabemos un poco más del pronóstico. Biopsia tampoco pido, raspado si estoy muy clara, ¿no? Si hay alguna duda o si es en niño y se ve como un poquito diferente, por supuesto que sí. Entonces, es verdad lo que dijeron. El diagnóstico es básicamente clínico. Ah, que ahora tenemos la dermatoscopia. Buenísimo, nos podemos ayudar en ella para confirmar nuestro diagnóstico. Y prueba de tracción del pelo si llegara a ser necesaria. En la alopecia areata, la dermatoscopia revela puntos amarillos, que son cavidades foliculares obstruidas por aceite y queratina. Aquí quería llegar. Puntos negros, fíjense que no siempre es inflamatorio, ¿no? Simplemente está obstruido por aceite y queratina la cavidad folicular y por eso se ve amarillito. Puntos negros, que son fragmentos de cabellos astillados, cabellos rotos, cabellos en signos de exclamación que son característicos, cabellos vellosos cortos porque puede estar repoblando y pues estos signos la distinguen muy bien de otras causas de pérdida del cabello. Quizá nos parece tonto, pero de repente cuando no es una alopecia areata circunscrita, sino difusa, encontrar todos los signos dermatoscópicos te alivia la vida, porque dice, bueno, ya tengo el diagnóstico, aunque no vea el parche alopésico. Prueba de tracción del cabello es tirar simplemente el pelo con más o menos 50 cabellitos y puede ayudar al diagnóstico. Una prueba de tracción positiva, el 10% o más de los cabellos tirados se deberían de desprender. Una prueba de tracción positiva indica caída activa del cabello, que está presente en la alopecia areata, en numerosas alopecias cicatriciales, en el efluvio telógeno y en muchas otras patologías. Y una prueba de tracción positiva es lo que hace la gente cuando se peina, se ducha. Pero recuérdense que no es solo eso, que también si el pelo está frágil, el cabello, cuando se peinan lo parten. Entonces dicen, bueno, es que tengo muchísimo pelo que se me está cayendo. Y cuando le ves el pelo reseco como un espantapájaros, dicen, no, epa, eso no es un signo objetivo. Porque probablemente cuando se pasa el cepillo parte un montón de pelo que no es que se está cayendo. Aunque generalmente no se requiere una biopsia de piel, puede ayudar a distinguirla de otras condiciones, especialmente de las primeras etapas de una alopecia cicatricial. ¿Qué vemos en la histopatología? Normalmente cuando es a cuero cabelludo, uno debe de tratar de tomar 2 punch de 4 milímetros para hacer cortes horizontales y verticales, pero tienes que advertirlo al patólogo. Los folículos pilosos, ¿por qué 4 milímetros y no 5 y no 8? Porque eso está estipulado. ¿Cuántos folículos debe haber en un ponchecito de tantos milímetros? ¿Ok?
Los folículos pilosos afectados por alopecia areata presentan un infiltrado inflamatorio, específicamente eosinófilos y células TCD4 y TCD8, rodeando el bulbo, que esté en fase anágena o de crecimiento. Los estudios han comprobado que la histopatología presenta como un enjambre de abejas debido a la variedad de tipos celulares presentes. Además, se puede observar edema, apoptosis, macrófagos y células gigantes. Las características histológicas y las distintas etapas de un folículo piloso individual ayudan a diferenciar parches agudos de crónicos de alopecia areata. Normalmente un folículo piloso progresa de una fase anágena a la catágena y luego a la telógena. Esa es la vida normal del pelo. Y de la telógena puede volver a ingresar a la fase anágena y continuar creciendo sin ningún problema. Sin embargo, en un parche inicial de alopecia areata, los folículos pasan de la fase anágena o de crecimiento a la catágena. Y ahí quedan. Y pueden pasar de la fase anágena a la telógena de forma desordenada. Los parches crónicos, hay una gran cantidad de folículos en la fase catágena y telógena. Los cabellos en miniatura y numerosos folículos pilosos que carecen de filamento de cabello terminal. Además, en los parches crónicos de alopecia areata se pueden observar incontinencia pigmentaria, que es la acumulación de gránulos de melanina en la papila dérmica de los bulbos pilosos. Finalmente, en la fase de resolución, la inflamación disminuye, aumenta la cantidad de cabellos terminales en fase anágena debido a la extensión y desarrollo de cabellos en miniatura. Entonces, oye, ¿cuál es la epidemiología de la alopecia areata? Es súper común. 1 de cada 1000 personas, y esto es bastante, puede presentar la alopecia areata. Y la probabilidad de desarrollar a lo largo de la vida es de alrededor de un 2%. Existe una asociación entre alopecia areata y otras enfermedades autoinmunes como diabetes mellitus tipo 1, lupus eritematoso sistémico, trastornos tiroideos, vitiligo, esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoide y psoriasis. Por lo tanto, siempre la investigación y el interrogatorio es súper importante para poder descartar las principales patologías autoinmunes, porque es una asociación, recuerden eso, no es una causa ni una consecuencia, es una asociación. Pueden tener ambas patologías al mismo tiempo. ¿Cómo son las personas afectadas? Aunque puede afectar a cualquier edad, el riesgo de desarrollar alopecia areata típicamente se origina entre los 25 y 36 años. Pero los niñitos entre 5 y 10 años también pueden ser, y yo he tenido muchísimos pacientes de niños, aunque en estos casos la forma grave como alopecia universal es más común. Averigüen bien, hablen bien con los niñitos, échenle cuento, pregúntale por el colegio, cómo están las tareas, te gusta, no te gusta, cómo son tus actividades, cómo está la relación en casa, dice dónde está mami, dónde está papi, en qué trabaja. Debe medio trabajo de psicólogo, pero muchas veces ahí llegas al problema. Que la amiguita no me habla, que en el colegio es muy difícil, que salí mal en el colegio. Cualquier tontería, mamá se fue. En Venezuela es un país de migrantes, entonces aquí a cada ratico no es que la mamá se fue y dejó a la niña con la abuela, entonces se le cayó el pelo. El papá se fue y esas cosas son importantes saberlo. Porque si notamos esa situación de estrés que está afectando a tal punto al niño, tenemos por responsabilidad que mandarla a la psicóloga para que le dé terapias de manejo del estrés. Entre las personas diagnosticadas casi siempre son mujeres, casi el doble, lo que puede atribuirse a su naturaleza autoinmune. La incidencia, prevalencia y el tiempo de inicio de la alopecia areata son más altos en América del Norte y el sur de América Latina y más bajos en el norte de África, Medio Oriente y sur de Asia. Además, el índice sociodemográfico tiene una correlación positiva con el número de casos de alopecia areata. En Estados Unidos es más frecuente en afroamericanos que en personas blancas y asiáticas. Muchos factores ambientales afectan el desarrollo y curso de la alopecia areata, incluyendo estrés, infecciones, vacunas, medicamentos, dieta. Factores genéticos pueden jugar un papel importante y según el Registro Nacional de Alopecia Areata en el antígeno leucocitario humano clase 2, en el cromosoma 6 tiene la correlación más fuerte con la regulación genética y susceptibilidad a la alopecia areata.
Aunque se necesita más investigación para establecer una relación cierta entre ciertos marcadores genéticos específicos y alopecia areata, hay muchos estudios con gemelos idénticos, hermanos y familias que confirman la conexión general entre alopecia areata y los antecedentes familiares. Entonces, ¿qué sabemos de su patogénesis? Eso es bien interesante, buscarle la vuelta. Los folículos pilosos que están en fase de crecimiento o anágenas son inmunológicamente privilegiados, lo que significa que están protegidos del sistema inmune del huésped. De manera similar, la cámara anterior de los ojos, los testículos y el útero durante el embarazo. En la alopecia areata, este privilegio inmunológico se rompe, se pierde, lo que se evidencia por un aumento en el nivel de moléculas de adhesión y del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y 2. Eso resulta en un aumento de linfocitos que ingresan al folículo piloso y atacan el folículo piloso en fase anágena de crecimiento, induciendo abruptamente el paso a una fase catágena. Entonces, vemos que hay un tema autoinmune en el que hay una alteración por la que los linfocitos atacan al folículo piloso. La inmunidad innata y adquirida interactúa con factores genéticos específicos para impulsar una respuesta inflamatoria mediada por interferón gamma, células T helper 17 y el factor activador de células B. Las citoquinas como interferón gamma e interleuquina 15 contribuyen significativamente a la inflamación utilizando mensajeros secundarios, como la yaquinasa para amplificar la respuesta. Vemos cómo hubo una alteración del sistema inmunitario que de paso se amplificó. Además, la regulación a la baja de células T reguladoras está implicada en la alopecia areata, ya que las TREX normalmente destruyen las células T autorreactivas al producir citoquinas antiinflamatorias naturales, como puede ser el factor transformante de crecimiento beta y la interleuquina 10. La inflamación no solo termina con el crecimiento de la fase anágena, sino que también debilita el tallo del cabello, lo que da como resultado cabellos estrechos en forma de signos de exclamación. Estos pacientes también pueden observar en ellos cambios en las uñas como punteado o pitings unguiales y estrías longitudinales debido a las interacciones de las células T17. Entonces, ¿cuál es la presentación clínica de esta enfermedad? Grado, etapa, subtipos. Pues bueno, normalmente vemos pérdida del cabello inflamatorio en un inicio, con áreas discretas, no cicatriciales, por supuesto, en cuero cabelludo. Los pacientes no presentan ningún otro síntoma concomitante. Algunos pueden expresar pigazón o hormigueo antes de la pérdida inicial del cabello, pero eso es bastante subjetivo. En casos extremos, los pacientes pueden perder todo el cabello del cuero cabelludo, que es la alopecia total, o del cuerpo, que es la alopecia universal. Clínicamente, al ser examinados mediante tricoscopia, vemos los parches afectados con signos de exclamación, cabellos rotos, puntos amarillos típicamente. Además, pueden presentar estrías longitudinales y pitting, además crestas en las uñitas. ¿Okay? Entonces, tenemos alopecia totalis, que es la forma, es una de las formas avanzadas de alopecia areata, es cuando pierden el cuero cabelludo completo, cuando pierden el pelo del cuero cabelludo completo. Puede tener un impacto psicológico significativo. Yo he tenido pacientes con alopecia totales y recuperan su pelito, pero muchas veces se les vuelve a caer. Alopecia universal, cuando pierden cejas, pestañas, vello torácico, axilar, púbico, cualquier pelo del cuerpo. Es más difícil recuperarlo, pero también muchas veces es recuperable. Hay que tener paciencia, hacerle entender al paciente que es un camino largo, pero que vale la pena recorrerlo. Alopecia incógnita. Ajá, esta es distinta. Hay un inicio súbito, pérdida difusa y completa del cuero cabelludo, principalmente presente en mujeres jóvenes. La ofiacia es una forma de onda o banda en el borde de la línea del cabello y ocurre en el perímetro de los huesos temporales y occipitales. Canitis súbita, también conocido como María Antonieta o síndrome de María Antonieta.
es un inicio abrupto de alopecia generalizada, acompañado de encanecimiento aparente de la noche a la mañana, probablemente debido a la predilección de la pérdida del cabello pigmentado. Por eso lo de canitis. ¿Cómo lo tratarían? ¿Qué le pondrían ustedes a una alopecia areata? ¿Algún Esteroide local, esteroide tópico? Ujú, ¿me gusta? ¿Qué más? infiltración de triamcinolona, ¿Me gusta? minoxidil, Ajá. Puede ser hay un aparatito, doctora, acá, que se llama nanochip o mesoyec y Ujú, se pone igual es una sesión por semana y se llama ujú. Hair Loss y les va bastante bien El anti-hair loss del laboratorio Toscani. de Toscani. Ujú, también funciona bastante bien. Sigue siendo una mesoterapia capilar, lo único que es una electroporación. Ujú, Sí. ok, Pero no se quejan del dolor ni les va bastante bien en general. sí, me gusta todas esas. Doctora, y también descartar algún problema sistémico, checar tiroides, Ujú, mente, inclusive como usted comentaba, ver algún problema que tenga en situación de estrés, porque exacto. muchas veces la causa, o sea, queremos atender el problema del crecimiento del pelo, pero descuidamos otros factores del paciente. Entonces, tratar de hacerlo integral para que no reaparezca en otra zona, por ejemplo, ¿no? O notemos una buena mejoría. Sí, no tanto para que no reaparezca, porque eso no lo vamos a poder controlar, puesto que son asociaciones y no causalidades. Pero sí, fíjese una cosa, el tratamiento no se considera una solución definitiva, porque la mayoría de ellos vuelven a recaer en algún momento. Yo he tenido Eh, pacientes una sola vez en la vida y he tenido pacientes que vienen cada tanto, plum, y me salió otra, y me salió otra, y me salió otra. Puede tenerse el avance de la enfermedad, que es importantísimo. No es lo mismo tratar un parchecito alopécico así que, a ver, yo tuve una paciente que me eché casi 2 años y era toda la mitad de la cabeza y este lado otro parche gigante. Eh, la idea es promover la recuperación del pelo y tienes que ver lo que decía mi compañerito, aspectos psicológicos como físicos del paciente. Actualmente hay 2 tratamientos sistémicos que realmente están aprobados por FDA y esto es importante saberlo. Y hay sí. muchos que se utilizan aunque estén en investigación o en fase de vamos a probar, que es distinta, ¿no? Aunque el curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento varían, realmente el tratamiento básico es con inmunosupresor. Aunque el curso de la enfermedad y la eficacia del tratamiento varía de cada paciente a cada paciente, existen factores que afectan negativamente el pronóstico, como parches y cabello durante más de un año, cuando tienen mucho tiempo ya y no han recuperado, porque muchas veces se recuperan solitos. Pérdida de cabello antes de la pubertad, antecedentes familiares positivos, antecedentes de atopias, cambios en las uñas, que ya nos está indicando otros trastornos autoinmunes también, o niñitos con síndrome de Down. Además, las alopecias totales, la alopecia universal y el patrón de ofiacio tienen mucho peor pronóstico. Sin embargo, si son parchecitos pequeños, bien circunscritos, pues bueno, tú le dices, va a recuperar el pelo, no se preocupe, puede volver a caer, pero lo va a recuperar. Más de la mitad de los pacientes, diría yo, recuperan el cabello en un año, incluso mucho más rápido. Si combinamos tratamiento, la recuperación es bien rápida. ¿Qué ocurre? Hay pacientes difíciles, pacientes con muchas áreas alopécicas en las que tenemos que usar baricitinib o ritlecitinib, inhibidores reversibles de la JAK1 y 2 que irrumpen la cascada de citoquinas inflamatorias o inhibidor de la JAK3 y tirosina quinasa. ¿Vieron cuando hablamos de la patogenia cómo estaban las JAK quinasas involucradas? ¿Cuál es el problema con el baricitinib? Que puede producir acné, infecciones del tracto respiratorio superior, infecciones del tracto urinario y niveles elevados de creatinina quinasa. La administración es oral, es cómodo. ¿Y cuál es el problema del ritlecitinib? Pues que puede generar apendicitis, infecciones del tracto respiratorio superior también y sepsis. Administración oral.
Corticoides trópicos intralesionales. Es lo que usamos generalmente, pero fíjense el letrerito, no está aprobado por FDA. Hay disminución de la inflamación y todos sabemos que hay recuperación de gran parte del pelo. Con las infiltraciones de triamcinolona tengan mucho cuidado porque ciertamente yo he visto pacientes que han venido a la consulta con atrofias que ya no son recuperables por una mala infiltración de triamcinolona. Corticoide tópico, pues también lo podemos utilizar cuando no se puede utilizar corticoides intraleccionales. Yo muchas veces los combino. Inmunoterapia consiste en inducir competencias antigénicas resultando en dermatitis alérgica por contacto mientras las células TCD8 atacan la epidermis en lugar de folículos pilosos. Esto es lo que se hace, por ejemplo, con el dinitroclorobenceno y funciona, sobre todo cuando hay múltiples parches. Acuérdense que niños pequeños no deben de utilizarlo. Esterdibutil de ácido escuárico o difensiprona, difenilciclopropenona, difensiprona. El problema de ellos es que, primero la sensibilización, acuérdense que hay una asociación del dinitroclorobenceno con trastornos linfocíticos, hay eritema, prurito, urticaria, dermatitis, formación de ampollas, puede pasar. Entonces tenemos que saber a qué paciente le vamos a poner, por ejemplo, un dinitro. Es económico, es fácil, para el paciente está bien, pero puede generar una ampolla. Quizá yo lo utilizaría cuando hay alopecias totalis, que funciona súper bien. Comorbilidades. Doctor, quiero comentar también de la descartar con alopecia androgénica, que también pueden mandar después cuando ya es total de diagnóstico androgénica con finasterida. Pero si es una alopecia androgénica, no si es una alopecia areata, ¿no? Sí, no, cuando es androgénica. Finasterida o dutasterida o minoxidil oral también, si quieres traer medicamentos orales. La alopecia areata, aunque no es una enfermedad mortal, es desfigurante. Acuérdense que el pelo es muy importante, sobre todo para las mujeres, y está asociada con una importante comorbilidad emocional y psicológica. A menudo se deprimen, tienen trastornos de ansiedad, y eso es grave porque todo esto contribuye a que la enfermedad vaya empeorando. La grave consecuencia de la alopecia areata sobre la calidad de vida es principalmente sobre la autoestima de los pacientes que se ven mal porque tienen una falta importante de cabello. Está asociado a un riesgo de desarrollar otras enfermedades autoinmunes, particularmente el lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus tipo 1, psoriasis, artritis reumatoide, trastornos tiroideos, vitíligo, esclerosis múltiple y enfermedad inflamatoria intestinal. Además, estos pacientes son frecuentemente diagnosticados con dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma, deficiencia de vitamina D y anemia. Entonces, ¿tienen alguna duda o comentario sobre la clase de hoy? Yo, maestra, Dígame. doctora, yo tuve en el servicio social normal, tuve un paciente de primaria, primero, segundo, y lo envié a dermatología y lo pasaron a paidopsiquiatría y ahorita está diagnosticado con esquizofrenia. Entonces ¿Tiene una sí, alopecia areata? empezó en la edad escolar. Y hace poco de la niña que le comentaba de que tenía el pelo yo le veía como, hacía mucho, hacía mucho como parpadeo, no veía bien, no enfocaba bien y yo le veía mucha ansiedad. La mandé al psicólogo, pero no me la regresó con diagnóstico, solo dijo que presentaba ansiedad, pero que no era diagnosticable. Y Ah, ya no supe de ella, pero en ella yo me quedé si era realmente un este, una, que le comenté que tenía como vitiligo, pero ya era un manchón raro, pero yo le veía algunos aspectos de emocionales y la niña estaba bajo estrés y era muy rápido las manchas que le estaban saliendo. y puede haber Pero, sido un vitíligo asociado a estrés perfectamente. Sabes que ese es uno de los fuertes desencadenantes del vitíligo. sí, pero había aspectos
muy raros de la familia que no me agradaron, por eso la mandé a psicología, pero no tuve retroalimentación. Bueno, si te dijeron que ella sufría de ansiedad, ya te dieron un diagnóstico. La niña estaba ansiosa, lo que es que no sabemos por qué. De repente una situación familiar que le generara ansiedad, pero sabemos que la ansiedad está presente y quizá por eso tenías esto. Capaz era un tic nervioso lo que tenía. Sí, Ujú. ¿Algún otro comentario o pregunta? Vale. Entonces, mis niños, que tengan un feliz fin de semana, disfruten mucho y descansen, que comiencen la semana que viene ya con mucho más ánimo, ¿ok? Gracias, igualmente, doctora. Gracias. O Bye. Oh, bye. Les dejé en el chat el resumen para que lo puedan tener para repasar. sí, ¿Lo gracias, descargaron? gracias, doctora. ¿Vale? Que Chao, tenga feliz día y feliz fin de semana nuevamente. igualmente.